Damos la bienvenida al doctor Carlos Andrés Hernández, administrador público, especialista en finanzas, maestría en alta dirección de empresas y maestría en historia, ex registrador departamental, ex secretario de vivienda de gobierno y exalcalde por decreto de Pereira. Fue asesor y jefe de la Dirección de Control Interno de la CARDE. Como podemos ver, una persona con una amplia preparación académica y una vasta experiencia en la administración pública. Doctor Carlos Andrés, ¿se me queda algo por fuera? Leonardo, no, muchas gracias por la presentación. Le regalo el doctor. Muy amable, hermano, por invitarme al programa, a su programa el día de hoy. De pronto, una experiencia desde el tema público y desde el servicio público. Me hice, a partir de hace muchos años, estuve en la junta directiva, en la presidencia de una junta de acción popular de un barrio, entonces también un trabajo comunitario con la gente. Pero efectivamente lo que usted dice es como la descripción general de la hoja de vida. Perfecto, una hoja de vida amplia y con mucha experiencia. Sí, señor. Bueno, ahora sí, Carlos Andrés, cuéntenos algo de su vida, algo de su familia, dónde nació, dónde creció, dónde estudió. Bueno, Leonardo, yo soy hijo de esta tierra, muy orgulloso de ser pereirano. Hijo de clase trabajadora. Mi papá toda la vida trabajó con la Federación de Cafeteros y muy dedicado a lo que es la industria cafetera, a la industria del café. Mi mamá, ama de casa, muy entregada a los hijos. Tengo 3 hermanos y mis primeros años de vida los viví en un lugar muy bonito que me siento muy orgulloso acá en la ciudad de Pereira, que es el corregimiento de Arabia. Posteriormente salí de colegio público, de José Antonio Galán del corregimiento de Tribunas. Tuve desde mi infancia mucha conexión y mucha convivencia desde los sectores rurales. Muy orgulloso del campo. Y posteriormente me comencé a estudiar lo que fue administración pública en la ESAP, siempre desde colegios públicos. Como nos toca a todos los pereiranos, que nos toca trabajar muchas veces porque no tenemos los recursos, nos toca trabajar. Yo entré a trabajar de 17 años en el Instituto Municipal de Tránsito, comencé como mensajero y poco a poco con el estudio fui ascendiendo y ahí me di cuenta que el estudio le abre puertas a uno, le da oportunidades y le abre la mente también. Entonces, a rasgos generales, esa fue mi historia con la que crecí, desde que era muy pequeño, en esta bella ciudad. Okay. ¿Y hobbies? ¿Algún hobby que usted tenga, Andrés? Sí, tengo varios. Muy amante de la naturaleza, del campo. Me gusta hacer deporte, la natación. En algún momento jugué fútbol, pero tuve un problema con una lesión de ligamentos de rodilla. Eso es ligamento exterior anterior. Entonces me tocó calmar un poquito más el tema. Voy al gimnasio, me gusta trotar, de vez en cuando voy a carreras, me gusta trotar con mi novia. Tengo actualmente una novia, una pareja y estoy comprometido, que posiblemente Dios mediante, si Dios lo permite, el próximo año vamos a casarnos. Y no, me gusta mucho leer. Es importante el tema de la lectura, me gusta enormemente leer. Temas de novela, pero también como para relajar uno muchas veces la mente, la lectura lo transporta a uno a otros mundos. Qué bueno incentivar la lectura, pero también unos temas importantes de ciudad. Y lo otro, mi hobby también en la lectura es la historia. Soy amante de la historia y por eso estudié la maestría de historia en la Universidad Tecnológica. Eso quería preguntarle. Yo me enteré que hace poco terminó una maestría en la UTP de historia. ¿Por qué se enfocó? ¿Por qué ese gusto por la historia? Siempre me gustó, sobre todo desde niño. Leonardo, te voy a contar algo. La materia que más me gustaba era historia en el colegio. Lástima que se haya perdido esa asignatura, que la hayan sacado los currículos académicos de la educación básica, media, de la educación primaria. Pero siempre me gustó la historia, esos temas de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, de nuestros fundadores, de cómo se gestó la Gran Colombia, cómo llegamos en este momento a tenerlo, esa consolidación de república, historia de la ciudad. Entonces me apasionó mucho y ya tuve la oportunidad hace 3 años, después de haber estudiado la carrera, finanzas, una alta dirección, una maestría, de estudiar también algo por satisfacción, algo que le guste a uno y algo muy académico como es la maestría de Historia de la Universidad Tecnológica. Estoy terminando la tesis de grado
sobre un tema muy importante que va a ser espacios de sociabilidad del siglo pereirano en el siglo XX, esos espacios de donde surgieron las grandes ideas de desarrollo de ciudad en ese siglo iluminado de Pereira que fue el siglo XX. Entonces, ahí lo estoy articulando junto con el trabajo de grado que me va a servir para muchos temas más adelante. La historia de Valeriano Marulanda y todos estos personajes que fueron los que empujaron a Pereira para que fuera lo que es hoy en día, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hay como dos teorías al respecto. La primera es esa vocación de servicio de los pereiranos que los llevó a grupos sociales y organizaciones cívicas, donde salieron grandes proyectos de ciudad. Pero otro aspecto que he venido investigando en fuentes documentales, fuentes archivísticas y también testimonios, es que ese civismo se gestó desde unos espacios importantísimos. Y eso es como el objeto de la investigación de la tesis de grado. Espacios como los clubes sociales, el Club Rialto, el Club del Comercio que surgió en el año 53, el Club Popular, Vía Libaré, también de esos espacios comunes como los parques, los cafés, los teatrinos, los cafés club, entre otros, pero de ahí se gestaron muchos temas de ciudad, la independencia de Risaralda, organizaciones como el Club Rotario, la Sociedad de Mejoras, donde salieron grandes obras como el Aeropuerto Matecaña, el Estadio Hernán Ramírez, la Vía Libaré, la Vía La Circunvalar, la Clínica Carvajal. Claro. Entonces ahí hay una historia muy emocionante. ¿Cómo está? Una historia muy emocionante frente a todos estos temas que se están dando. Sigamos como en esa vía, en esa ruta, pero haremos un poquito en este sentido. Pereira siempre se ha conocido como la ciudad sin puertas, una ciudad acogedora, una ciudad que era cruce de caminos, una ciudad... Paso de arrieros. Exacto, que la gente del Cauca subía o los de Antioquia venían, y de todos estos departamentos que se crearon posteriormente también llegaban por diversos motivos. El más grande, la parte comercial, ¿cierto? Históricamente Pereira ha tenido, digamos que un inconveniente, por no llamarlo problema, y es esa migración. Esa migración llega a impactar la ciudad, sí, llega aquí a crear unos cordones que a veces se hacen inmanejables para los burgomaestres de turno. ¿Qué piensa usted con respecto a eso, Carlos Andrés? Bueno, por configuración, esta bella ciudad tiene unas potencialidades muy grandes y unas características únicas. Primero, la amabilidad de su gente, y segundo, su ubicación geoestratégica, que es muy importante, como lo decía Leonardo, cruce de caminos, paso de arrieros, encuentro de comercio, encuentro de gentes, pero eso se presta mucho para también ser una gran ciudad receptora. Yo creería que en este momento más del 60% de la población que vive en Pereira no es nacida en Pereira, es de departamentos cercanos, de municipios cercanos, por eso es la ciudad sin puertas, la ciudad de todos, pero indudablemente esa recepción masiva de personas requieren de un ordenamiento muy importante frente al tema de la planificación de la ciudad. No solamente para saber dónde se van a ubicar esas personas, dónde van a vivir, desde los sitios residenciales, sino también qué tipo de actividades van a realizar y cómo se van a interrelacionar y cómo van a socializar esas personas que llegan. Si la ciudad no tiene bien planificado el tema del orden, con sus respectivos usos del suelo, con problemas tan grandes donde esas personas que llegan nuevas o que vienen desplazadas de otras ciudades o de otras regiones por temas de conflicto, si no se tiene muy claro cómo se van a ubicar, cómo se van a organizar esos vehículos, por dónde van a entrar, cómo va a aumentar el parque automotor, cómo va a ser el consumo en la ciudad. Entonces ahí se comienzan a gestar unos grandes problemas que se les salen, digamos, de las manos a los mandatarios y a la sociedad pereirana como tal. Entonces el tema de planificación es muy importante frente a esa recepción masiva de nuevas personas que lleguen a la ciudad. Claro, usted lo ha dicho, esta es una ciudad cívica por naturaleza, prohombres que trabajaron con ahínco por la ciudad, y Pereira tuvo un desempeño a nivel nacional muy grande en años pasados, en décadas pasadas, donde llegamos a ocupar
los primeros puestos de ciudades intermedias por el nivel de desarrollo que se daba, no solamente por la apuesta cívica, sino que los dirigentes estaban comprometidos con grandes obras, con planificación, pero eso se fue perdiendo. Y, y yo creería que después del, no sé, para dar fechas de la primera década del nuevo milenio, las cosas se vinieron al traste. ¿Usted qué opina, Carlos Andrés? Sí, efectivamente, Pereira, Leonardo, sobre todo en el siglo XX, fue reconocida como la gran ciudad cívica de Colombia, por esa característica de unión, de fraternidad, de sentido de pertenencia, de cultura ciudadana, frente a un civismo muy diferente con el que nos encontramos hoy en día. En ese momento el civismo estaba enfocado a la organización de la ciudad a partir de 3 parques o plazas: La Libertad, el Parque El Lago y el Parque de Bolívar, frente al tema del ornato y frente al tema de la organización del espacio público y de unas infraestructuras básicas en materia de necesidades básicas para satisfacer a los ciudadanos en ese momento. Las cosas han venido cambiando y han venido variando enormemente. Eso nos llevó a posicionarnos como ciudad comercial también muy importante, pero indudablemente hay que darle un orden. Constantemente uno habla con los ciudadanos y los ciudadanos le expresan a uno que la ciudad de Pereira tiene varios problemas. Entonces me hablan, por ejemplo, de la seguridad, de la movilidad, del empleo y la productividad. Dicen que se ha perdido el rumbo de eso, que debemos recuperar esos aspectos. Pero también hay un aspecto más importante que finalmente es el que articula ese tipo de problemáticas, y es el ordenamiento y la planificación del territorio. Correcto. Una ciudad desorganizada, que no tiene ordenamiento, que no está bien planificada y que no existe autoridad frente a las normas como tal, el uso de suelos, y los suelos entran en conflicto, se presta para este tipo de problemáticas, para crecer de manera poco acertada en sus diferentes usos. Comienzan en un conflicto lo que es el sector residencial con el sector comercial, con el sector industrial, y lo vemos hoy en día con ese tema de los usos mixtos. Muchas veces usted compra una casa que vale 300 millones de pesos o 200 millones y al lado le ponen una discoteca y al otro lado le ponen una fábrica. Entonces la ciudadanía pregunta, bueno, ¿por qué este desorden? Y eso se presta también para problemas de movilidad cuando entran a articularse y a interrelacionarse esas zonas y esos usos del suelo frente a la movilidad que se debe dar. Entonces, creería que el gran problema es el ordenamiento del territorio y la planificación de que se ha ido perdiendo. Eso sí, hay mucha claridad en eso. De acuerdo. Esto me da pie a algo, hacer una pregunta concreta, Carlos Andrés. ¿De dónde y por qué surge su interés por la política? Bueno, Leonardo, eso es algo que se lleva en la sangre, en las venas, un tema familiar. Mi papá ha sido político de la familia, mi papá fue concejal de la ciudad de Pereira, tuve un tío alcalde, otro tío diputado, pero no solamente por el tema familiar. Desde muy joven me gustó lo que es la cosa pública, la problemática pública, por eso estudié administración pública y se le fue cogiendo ese sabor y ese gusto, sobre todo porque creo que nuestra gran obligación como pereiranos en esta bella ciudad es tratar de siempre tener el enfoque para la solución de los problemas, tratar de dar soluciones y creer que se puede construir una ciudad mejor. Entonces es algo que se lleva en la sangre, de vocación, pero especialmente de vocación de servicio. Perfecto. A ver, muchos de los pereiranos que nos enteramos de la cosa política, sabemos que usted perteneció al equipo del cambio. Sí, señor. El cambio aquí en la ciudad. A ver, cuéntenos, ¿qué pasó con eso? ¿Usted sigue allí? ¿Qué pasó? Bueno, Leonardo, te lo voy a contar de manera concreta. Yo pertenecía a un grupo hace más de 25 años, un grupo de amigos que creímos que podíamos comenzar a pensar en una ciudad diferente, en una Pereira más amable y acogedora, transformar la ciudad. Y se comenzó a gestar una candidatura desde 2007 al Consejo de Pereira, después una segunda en el 2011 y posteriormente una alcaldía que la logramos alcanzar para hacer materializar este sueño, que fue en la Alcaldía del Cambio, en cabeza del doctor Juan Pablo Gallo.
Yo me siento muy orgulloso de haberle servido a la ciudad como secretario de Vivienda, como secretario de Gobierno y como alcalde en los últimos meses cuando al alcalde lo suspenden, pero comencé a analizar y a pensar que se ha venido perdiendo el enfoque y el rumbo de la ciudad, especialmente la construcción de tejido social. Se ha venido perdiendo la filosofía, Leonardo, y te digo algo, yo termino como alcalde en el año 2019 y comienzo a apartarme porque comienzo a tener diferencias, sobre todo con los que lideran y son directivos desde la parte de ese proceso que fue el cambio, porque creo que han perdido mucho el enfoque de lo que le tiene que llegar al ciudadano. El campo completamente abandonado, el tema social, el tejido social, una infraestructura básica como las vías, el tema de la seguridad. Y me parece que se le ha dado más como un enfoque muy mediático, más de forma, y no nos hemos concentrado en las soluciones de fondo de esta problemática. Entonces, yo doy un paso al costado, tengo muy buenos amigos que respeto, que quiero, porque esta es una ciudad pequeña y uno se interrelaciona y crece con muchos amigos, pero yo no hice parte de la administración del doctor Carlos Maya y me he apartado de esos procesos alrededor de hace 3 o 4 años y en mis columnas lo he evidenciado. He sido muy crítico. Muchas veces me han dicho que he sido muy duro con las críticas frente a los problemas de ciudad y de la administración, pero yo creo que de eso se trata, de construir, de visualizar los problemas y tratar de buscar soluciones. Perfecto. Y a todas estas, ¿cómo están las relaciones con el senador? Con el doctor Juan Pablo, muy bien, de mucho respeto. Yo le agradezco a él por haber sido partícipe de un proceso que yo creo que le cambió la cara a la ciudad y que los ciudadanos lo reconocen en algún momento desde muchos aspectos. También se presentaron debilidades como todo, no somos sepulcro blanqueados, tenemos errores y virtudes, pero con la relación con él es muy bien, muy cordial, yo lo respeto, él me respeta, pero hace tiempo que no, la verdad no tenemos contacto ni hablamos. Sin embargo, me parece que le va a hacer una muy buena representación desde el Congreso de la República a la ciudad de Pereira, que fue por lo que votaron los pereiranos. Bueno, yo creo que ahora la próxima pregunta es sobre la ciudad. Sí, señor. Usted hizo una introducción al tema, hablando de la planificación General. Entonces yo le pregunto, ¿cuál cree usted que son los problemas estratégicos, los estructurales que tiene la ciudad? Los problemas en su parte económica, social, Pereira como ciudad. ¿Cuáles son 3 o 4 puntos cruciales en los que se debe trabajar y tener como ese norte? Sí, Leonardo, te voy a contar algo. Primero, hay que evidenciar una visión de ciudad que uno quiere construir, donde van inmersos unas problemáticas. Y esa visión es que tenemos que volver a recuperar una ciudad que sea sostenible, sobre todo amigable con el medio ambiente. Volver a recuperar esa productividad y desarrollo para los pereiranos. Es importante, en 3 puntos específicos. El campo, la agroindustria que está completamente abandonada, al campesino no le llega nada. Fortalecer el tema del comercio con unos gremios muy importantes que son actores fundamentales y posicionar a Pereira con esas cualidades que tenemos y esas características como una ciudad no solamente comercial, sino también como una gran plataforma logística y distrito logístico de Colombia. Entonces hay que volver a recuperar ese desarrollo y ese enfoque que se ha venido perdiendo. Lo otro, una gran problemática que tenemos es que tenemos que volver a recuperar esos espacios amables, seguros, sanos para los ciudadanos, unos espacios donde el ciudadano se sienta confortable, donde se sienta tranquilo, donde no sea oscuro, donde el ciudadano muchas veces se siente que no tiene apoyo y que no son amigables para los ciudadanos como tal. Eso es una gran problemática que también nos presenta, entre los cuales se encuentra la movilidad en esos espacios, que es esa infraestructura que nos está faltando, que hemos venido descuidando, que es lo básico, la malla vial, por ejemplo, las entradas a la ciudad, esos puntos críticos de movilidad que nos cogieron ventaja desde hace tiempo. Entonces,
En esa ciudad amable también tiene que ir muy bien articulado desde el aspecto de la movilidad como tal. Y lo otro, hay que volver a recuperar, como lo dijimos al principio, el ordenamiento y la planificación del territorio. Te cuento una cosa, Leonardo, yo estoy leyendo un libro que se llama Metrópolis, de Ben Wilson, un estadounidense, y él dice que la ciudad es el invento más grande que haya podido crear el ser humano, y que con esa ciudad se pueden lograr muchas cosas y muchos objetivos en pro del bienestar del ser humano, pero que si no se hace de manera organizada, si se pierde el enfoque de ciudad, si se pierde el espíritu de la ciudad y no existe ordenamiento ni planificación, finalmente la ciudad puede entrar en un caos. Entonces el tema del ordenamiento también es un gran problema porque lo hemos venido perdiendo. Y un último punto entre esas problemáticas es el bienestar y el tejido social. Se ha venido perdiendo ese bienestar para la población vulnerable, para la población de enfoque diferencial. No hay programas concretos para nuestros niños, para nuestros adultos mayores y sobre todo unos programas sociales y de construcción de tejidos sociales en unas comunas y en unos sectores álgidos y vulnerables de la ciudad. Por ejemplo, como Villa Santana, que requiere más inversión social para toda esa población, tenerla más en el foco y ponerle mucho más cuidado. Unos sectores importantes en esas comunas que están cerca al suroccidente de la ciudad, Cuba, Perla del Otún, Consota, El Oso, entre otras, y también mucha construcción de tejido social en el sector rural. Entonces yo creo que esos son como los problemas que se vienen evidenciando ya de manera, no se podría hablar de manera precisa porque pues sería un tema más largo, pero sí comenzar a generar soluciones para cada una de esas problemáticas que se están visualizando como tal y que están agobiando a los pereiranos. Los pereiranos constantemente manifiestan como un taco en el pecho, como una ansiedad frente a esos problemas de seguridad, de movilidad, de pérdida de tejido social, de pérdida de ordenamiento del territorio y planificación de la ciudad, entre otros. Pero hay el recurso para este tipo de proyectos, para sacar adelante este tipo de cosas en Pereira. Leonardo, yo he estado analizando mucho lo que son las finanzas y la hacienda pública en la ciudad de Pereira. Este año tenemos un presupuesto de 924.000 millones, pero si uno se pone a mirar, cerca de 510.000, 550.000 es de Sistema General de Participaciones con destinación específica. Y me preocupan dos aspectos. Primero, los altos gastos en materia de funcionamiento de la administración y también unos altos costos en materia de deuda pública, de servicio a la deuda que se ha venido consolidando desde diferentes proyectos y que comprometen vigencias futuras. ¿Qué pasa con esto? Que nos queda un pequeño margen de inversión como libre, que los pereiranos no sé si conocen este dato, pero yo creería que no está por encima de 50 o 60.000 millones al año y que por eso, frente digamos a esa limitación en las finanzas públicas para llegar a problemáticas públicas claras y trascendentales, es que tenemos muchas limitaciones y por eso uno alguien me decía en estos días lo siguiente: si lo básico que es reparchar una vía en el centro de la ciudad y están tan acabadas y la malla vial está tan destrozada, que un ingeniero me dijo que podría valer más de 100.000 millones la recuperación de la malla vial en el casco urbano de la ciudad de Pereira. Si eso es lo que se ve, ¿cómo será lo que no se ve? Por ejemplo, la descomposición del tejido social, el tema de la salud, el tema de la drogadicción, que Pereira es una de las ciudades que ocupa los primeros lugares en Colombia, los altos niveles también de problemas de salud mental, donde Pereira ocupa de los primeros lugares, creo que está en tercer lugar en tema de suicidios y en materia de problemáticas de salud mental, entre otros. Entonces ese tipo de cosas también hay que visualizarlas, pero el presupuesto indudablemente es muy limitado. Y para eso se necesita un buen gerente de lo público que le dé orden. Te voy a contar algo, Leonardo, frente al tema presupuestal. La construcción del cable le generó enormes dificultades en materia de
de capacidad presupuestal al municipio, porque es un proyecto demasiado costoso que se esperaba que tuviese unos resultados mayores, pero no ha sido así en materia de descontaminación ambiental, de reducción del parque automotor, de uso del mismo sistema, de este sistema alterno de transporte como es el cable, donde se proyectaba un equilibrio operativo y financiero que no se da y una demanda superior a los 10.000 ciudadanos que tampoco se está dando en este momento. Entonces ese tipo de proyectos hay que ponerle mucho cuidado porque limita mucho la capacidad, no solamente financiera del municipio, sino también operativa. Claro, y aparte de eso, pues el municipio muy endeudado. Sí, muy endeudado con proyectos, muy limitado con el flujo de caja, desde lo que es ese plan de inversiones y ese plan operativo de caja anual, muy limitado, y que finalmente eso se ve en las necesidades que no se suplen hacia la ciudadanía. Y en ese sentido, ¿qué opinión tiene usted sobre el no cobro de valorización? ¿Eso fue acertado o fue una equivocación de la administración? Pero aparte de eso, ¿quiénes se beneficiaron grandemente de la valorización? Leonardo, con la construcción del Estado colombiano y las entidades públicas y de la institucionalidad colombiana, existen dos grandes herramientas para financiar las arcas del erario público, el predial y la valorización. Las dos son supremamente importantes, pero te voy a hablar de la valorización. La valorización puede ser un símbolo histórico del civismo de los pereiranos. Te voy a decir por qué. Porque toda la vida Pereira se construyó con el civismo, con el aporte de todos, con los convites, con el agendamiento de las familias para construir el aeropuerto, el estadio, donde todos ponemos, todos aportamos para el desarrollo de la ciudad. Y me preocupa mucho que ciudades como Manizales o Armenia o Bogotá o Medellín nos están cogiendo mucha ventaja porque ellos sí utilizan el instrumento de la valorización. Ese instrumento que tiene que ser muy claro, porque indudablemente hay una desconfianza y un temor ciudadano frente a la utilización de este instrumento. ¿Cuál? Que los administradores o los alcaldes o los alcaldes en los entes territoriales capten los recursos y no hagan las obras. Entonces la gente se siente estafada, la gente se siente tumbada, la gente siente desconfianza, siente que el administrador, el burgomaestre no está invirtiendo en lo que es. Pero yo creo que hay que darle también confianza frente a los proyectos y ser muy claros con la ciudadanía. Si existe un proyecto que se necesita financiar, donde nos favorece a todos, donde nos genera desarrollo. Te voy a contar algo, en estos días me reuní con una comunidad, unos constructores del sector de Combia. Me decían, Carlos Andrés, qué bueno, nosotros estaríamos dispuestos a volver a pagar valorización. Y yo les dije, ¿cómo así? Y me decían, sí. Porque es que mire que en este sector de la ciudad no tenemos ni iluminación, este sector rural es oscuro, especialmente ahí en el casco, en el centro poblado, las vías en pésimo estado, tenemos problemas con los servicios públicos y sentimos que los impuestos que pagamos, los pagamos para otras obras de la ciudad que no nos benefician en nada. Por ejemplo, para la avenida Los Colibríes o por ejemplo para el cable en Villa Santana. Me manifestaba esa comunidad, yo los escuché y finalmente yo creo que ellos tienen mucha razón porque todos aportamos y pagamos impuestos, pero queremos que también esto se retribuya en las obras que queremos, en ese metro cuadrado que todos tenemos muchas necesidades. Claro, usted menciona un tema que está muy, por llamarlo, y abro comillas, caliente en estos días, que es el tema de la avenida Los Colibríes o la vía Cerritos. Ahí ha opinado mucha gente, pero hay unos inconvenientes muy graves que usted lo conoce, como es el impacto ambiental que está teniendo y la falta del estudio ambiental. Doctor Carlos Andrés, cuéntanos. Sí, Leonardo, eso sí he hablado mucho sobre ese diseño. Yo me acuerdo que anteriormente, hace años, ya existía el diseño de una vía en ese sector, que yo sé que esta administración lo cambió. Anteriormente existía un proyecto llamado la Sur-Sur, y ya existían unos predios habilitados con posible viabilidad de intervención para dicha obra y que generarían una mayor facilidad en la construcción, pero sobre todo un menor impacto ambiental. A mí me preocupa porque no conozco al detalle
si existen licencias o permisos, que creo que deben existir, pero me preocupa mucho ese corredor en materia ambiental, que es muy rico. Ahí existen unos humedales, no sé la corporación autónoma qué tipo de control está haciendo a este tipo de obras, pero sobre todo también me preocupa la fauna silvestre y sobre todo los bosques y los recursos naturales forestales que existen en este sector. Si se está haciendo control, si tienen permiso de poda todos esos árboles y todas esas especies forestales que existen para tal obra, si se está haciendo un control estricto y cuál es el informe que se presenta frente a esto. Yo creo que deben ser muy honestos de cara a la ciudadanía, decirles qué está pasando en este sector y si se está degradando o si se está realizando un daño ambiental frente a los recursos naturales que se encuentran allí. Bueno, ¿cómo ve usted a Pereira? Ahora, y lo pregunto porque el común de la gente está insegura, está viendo que la ciudad está como en una especie de decadencia. ¿Usted realmente ve futuro en la ciudad? ¿Qué tenemos que hacer? Leonardo, yo creo que las cosas siempre hay que buscar la forma de que tengan un cambio, de que tengan un desarrollo, y siempre creo que puede existir un futuro mejor, no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones. Pero hay que solucionar unos problemas básicos, entre los cuales está el ordenamiento, que generen desarrollo. Te voy a contar algo. La semana pasada estuve en un foro muy importante de comercio exterior con Analdex, y entre los empresarios que estábamos en dicho foro, llegamos a un diagnóstico, a una conclusión importante, hablando con muchos, que la ciudad tiene muchos problemas en lo básico. Para potencializar esas ventajas comparativas que tenemos y generar enorme desarrollo que nos lleven a unas ventajas competitivas frente a eso. Entonces analizamos aspectos como cómo está la movilidad interna de la ciudad. Entonces muchos empresarios decían, está muy regular, está mala. Hay muchos problemas de movilidad, de malla vial, de tiempos de desplazamiento, de problemas de trancones, de puntos críticos de movilidad. Otra pregunta es cómo están las grandes vías de acceso de otros departamentos de la ciudad. También presenta muchos problemas esa vía Armenia. Leonardo, es delicadísimo si no hacemos una gestión importante y solicitamos al gobierno nacional que por favor nos haga la doble calzada. Esa vía en menos de 5 años va a colapsar. Está colapsada. Ya está colapsada. Claro, porque sí, mire, nos están cobrando los peajes bien costosos. Bien costosos, y los representantes que tenemos en Bogotá, ¿qué están haciendo en eso? Pasan y pasan los años y todo sigue igual. No se han manifestado frente a eso. Entonces, ¿cómo queremos lograr una ciudad competitiva si tiene problemas de movilidad de vías internas, de acceso a la ciudad, si no tenemos un puerto marítimo cercano, si no tenemos un tren de cercanías o un tren cercano que aligere costos en materia de carga, si nuestro aeropuerto no está ampliamente habilitado para carga como tal, si tenemos problemas de producción desde el campo, porque el campesino está pobre, el campesino pasó de ser un campesino productor a un campesino consumidor, y en este momento, por ejemplo, se analizaba ahora que se va a abrir la frontera para Venezuela, que van a comenzar a demandar unos productos, si estamos preparados para eso. Entonces, si no comenzamos con lo básico, si no comenzamos a desarrollar lo básico, a superar unos problemas básicos, Leonardo, muy difícilmente vamos a tener desarrollo, productividad, desarrollo económico, empleo, pero sobre todo desarrollo social. Una región con muchos problemas que no son precisos y que no se les pone cuidado, finalmente comienzan a desencadenar y la gente se desespera y comienza a perder la esperanza. Entonces yo creo que esto hay que darle un orden y ser muy claro en el tipo de inversiones que se tienen que hacer, que deben ser muy primordiales y muy básicas para comenzar a solucionar estos problemas. Con todo lo que usted dice, lo veo muy empoderado de lo que es ciudad, de lo que es Pereira. Y le hago la pregunta del millón, Carlos Andrés, ¿usted piensa aspirar a la alcaldía? Bueno, Leonardo, esa pregunta me la han estado preguntando mucho. Yo salí de la Carder, yo estaba en la asesoría de dirección de control interno hace ya 3 meses y medio, pero hemos comenzado a trabajar con un grupo de amigos una propuesta interesante de ciudad.
una propuesta que estamos trabajando desde los diferentes aspectos, desde un grupo muy interesante multidisciplinario y también desde ese estudio que se está haciendo de los diferentes enfoques y poblaciones de la ciudad. Yo creería que vamos a comenzar a construir una propuesta y que podríamos estar explorando una posible candidatura a la alcaldía de Pereira, pero con mucha preparación y llevándole la mejor propuesta a los pereiranos con todos estos amigos que hemos venido como trabajando y construyendo. Entonces, ahora no se puede hablar de candidaturas porque pues no hay candidaturas oficiales, no hay inscripción dentro del calendario electoral, pero sí hay unos grupos importantes con los que hemos estado trabajando y puede tener mucha viabilidad el proyecto como tal. Perfecto. ¿Y por algún partido de manera independiente, cómo lo visualiza usted en este momento? Pues adelantándonos, usted bien lo dice, todavía hay mucha gente que está tirando al agua, pero todavía no hay nada concreto. ¿Por dónde ve usted que puede? Leonardo, lo primero es construir una propuesta seria de ciudad. Y lo segundo, existe la posibilidad, en el régimen electoral colombiano, en la ley 1475, existe la forma por firmas o por personería jurídica, como son los partidos, ya sean tradicionales o partidos alternos. Yo creo, y lo más posible es que de darse la candidatura sería por unos partidos alternos, que no son de mucho renombre a nivel nacional, pero son unos partidos que tienen buena imagen, que tienen buena trayectoria y sobre todo que tienen una imagen limpia y honesta ante los colombianos y también desde el escenario local. Y eso es lo que queremos. Si se da una candidatura, que sea por un partido que no tenga tachas, que no tenga estigmas y que no tenga ningún tipo de, digamos, de cola en materia de problemática como tal. Entonces lo estamos explorando, pero posiblemente por partidos alternos.